Hola Puertorro, vengo a hablarles del Diablo Blanco. Una leyenda en proceso. Las injusticias de nuestro sistema deben ser puestas bajo la luz del sol. Coge popcorn que se puso bueno. Bienvenidos a este viaje informativo donde exploraremos las entrañas del sistema judicial y carcelario de nuestra isla, un tema que muchos prefieren ignorar pero que afecta profundamente a quienes viven en sus sombras. Hoy hablaremos sobre el caso de Cdobleta, un joven que se encuentra tras las rejas bajo circunstancias que muchos consideran injustas. Este no es solo un relato sobre un individuo, sino una historia que nos obliga a mirar de frente las fallas de nuestro sistema y a preguntarnos si realmente estamos haciendo justicia. Para entender este caso, primero debemos entender el sistema judicial de nuestra isla. Durante años, el sistema ha sido criticado por su lentitud, por la desigualdad en el trato entre los acusados dependiendo de su clase social y por las condiciones de las prisiones, que a menudo son descritas como inhumanas. Desde la época colonial, la estructura legal ha favorecido a los poderosos, mientras que las comunidades marginadas, especialmente las de bajos recursos, han sufrido las peores consecuencias de un sistema que parece estar diseñado para castigarlos más que para rehabilitarlos. En las décadas recientes, las prisiones en nuestra isla se han convertido en espacios de hacinamiento extremo. Las celdas, diseñadas para 2 personas, albergan a 4 o 5. Los servicios de salud son casi inexistentes y las oportunidades de educación o rehabilitación son limitadas. Todo esto crea un ambiente tóxico donde la violencia se convierte en la ley y la supervivencia en la prioridad absoluta. Cdobleta creció en uno de los barrios más olvidados de la isla, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la presencia constante de violencia marcaron su juventud. A pesar de estos obstáculos, Cdobleta buscaba una salida, un espacio donde pudiera construir un futuro diferente. Su escape fue la música. A través de sus letras, contaba las verdades que muchos preferían no escuchar, las realidades de la calle, los sueños rotos y las luchas diarias. Pero el sistema no estaba preparado para alguien como él. A los 20 años, Cdobleta fue arrestado en lo que muchos describen como un operativo dudoso. Según los informes oficiales, estaba vinculado a un robo a mano armada, pero los testigos que podrían haber ofrecido su versión de los hechos nunca fueron escuchados. Las pruebas en su contra eran débiles, basadas en testimonios inconsistentes y en evidencias circunstanciales. El proceso judicial fue rápido, casi como si se quisiera cerrar el caso sin hacer demasiadas preguntas. Cdobleta no tuvo acceso a una defensa legal adecuada, y su abogado designado apenas tuvo tiempo para revisar el expediente antes del juicio. Todo esto condujo a una sentencia severa que lo condenó a una prisión prolongada. Mientras Cdobleta comenzaba su condena, se enfrentaba a un mundo donde las reglas eran distintas. Las prisiones de nuestra isla no están diseñadas para la reinserción, son, en su mayoría, centros de castigo donde la dignidad humana se pierde entre muros fríos y celdas sobrepobladas. Las condiciones que enfrentan los reclusos son deplorables. El acceso al agua potable es limitado, la comida es insuficiente y de baja calidad, y la atención médica es casi inexistente. En muchos casos, las enfermedades contagiosas se propagan sin control debido a la falta de higiene y de recursos. En este entorno, las bandas carcelarias imponen sus propias normas. La violencia es una constante y la corrupción permite que algunos internos vivan con privilegios mientras otros apenas sobreviven. Cdobleta, a pesar de su juventud, tuvo que adaptarse rápidamente a este código de supervivencia. El caso de Cdobleta no es único. Representa a cientos de jóvenes que han sido absorbidos por un sistema que castiga la pobreza y la falta de acceso, un sistema donde la presunción de inocencia a menudo es ignorada cuando el acusado proviene de un barrio marginado.
Numerosos estudios han demostrado que en nuestra isla, las penas más severas tienden a caer sobre personas de comunidades pobres, mientras que aquellos con recursos o conexiones pueden acceder a defensas de calidad, negociaciones favorables e incluso acuerdos para evitar la prisión. La falta de transparencia en los procesos judiciales y la escasez de recursos para la defensa pública agravan el problema. Muchos abogados de oficio están sobrecargados de casos y no pueden brindar una representación adecuada, dejando a los acusados a merced de un sistema que los consume sin darles la oportunidad de luchar por su inocencia. Adaptarse a la vida en prisión fue un proceso brutal para Cdobleta. El joven que una vez soñó con cambiar su realidad a través de la música se vio obligado a enfrentarse a un entorno donde la empatía era una rareza y la fuerza dictaba la jerarquía. En la prisión, Cdobleta encontró pequeños grupos de apoyo entre otros jóvenes que, como él, sentían que habían sido víctimas de un sistema implacable. Juntos compartían historias, sueños rotos y estrategias para sobrevivir sin perder por completo su humanidad. A pesar de las adversidades, Cdobleta comenzó a escribir de nuevo. Con papel limitado y un lápiz prestado, llenó páginas con letras que contaban no solo su historia, sino la de todos aquellos cuyas voces habían sido silenciadas. Su música, aunque no podía salir más allá de los muros, se convirtió en un refugio, en una forma de resistir. La condena de Cdobleta no solo lo afectó a él. Su familia quedó devastada, enfrentando el estigma social que acompaña a quienes tienen un ser querido en prisión. Su madre, una mujer trabajadora, se vio forzada a cargar con el dolor de las miradas acusatorias y las puertas que comenzaron a cerrarse para ella y sus otros hijos. El impacto psicológico de este tipo de condena se extiende mucho más allá del reo. Los barrios de donde provienen estos jóvenes pierden líderes, pierden ejemplos, pierden sueños. La criminalización de la pobreza perpetúa un ciclo donde cada generación parece destinada a repetir la historia de la anterior. Cdobleta, desde su celda, comenzó a reflexionar sobre estas cadenas invisibles, sobre cómo el sistema no solo lo había encerrado a él, sino que también había condenado a su comunidad al olvido y a la marginación. Algo que agrava aún más la situación es el papel que juegan los medios de comunicación. En el caso de Cdobleta, la cobertura inicial lo presentó como culpable desde el primer momento. No hubo seguimiento, no hubo investigación profunda, no hubo espacio para cuestionar la versión oficial. Los medios, muchas veces, son cómplices silenciosos de estas injusticias, ya sea por falta de recursos para investigar o por la comodidad de replicar la versión que ofrece la policía. La historia de Cdobleta se convirtió en un titular pasajero, olvidado tan rápido como apareció. Este olvido mediático perpetúa la idea de que estos jóvenes son desechables, que sus vidas no merecen ser contadas más allá de las páginas policiales. Y es precisamente por eso que contar su historia es un acto de resistencia. Con el tiempo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a interesarse en el caso de Cdobleta. Abogados voluntarios revisaron su expediente y encontraron múltiples irregularidades, pruebas que no fueron debidamente presentadas, testigos que nunca fueron llamados a declarar y fallos en los procedimientos policiales. Estos grupos iniciaron campañas para reabrir el caso, buscando no solo la libertad de Cdobleta, sino también exponer cómo su situación era solo un reflejo de un problema mucho más amplio. Las protestas comenzaron a crecer, y poco a poco, la historia que había sido ignorada por los medios volvió a la conversación pública. Hoy, Cdobleta sigue luchando desde su celda, mientras sus abogados pelean por un nuevo juicio. Su música, escrita entre barrotes, ha comenzado a circular entre jóvenes de su barrio que encuentran en sus letras un espejo de sus propias vidas. La historia de Cdobleta nos obliga a cuestionar cuántos otros han sido olvidados, cuántos siguen pagando condenas por delitos que no cometieron o por errores judiciales que nunca fueron corregidos.
Nos obliga a mirar hacia nuestro sistema y preguntarnos si realmente estamos ofreciendo justicia o simplemente repitiendo ciclos de castigo y exclusión. El caso de Cdobleta es solo una puerta de entrada a un problema mayor. Habla de cómo la pobreza sigue siendo criminalizada, de cómo los sistemas fallidos pueden destruir vidas enteras y de cómo la resiliencia humana sigue encontrando caminos incluso en los espacios más oscuros. Hoy, mientras escuchamos su historia, tenemos la responsabilidad de no permitir que sea una más entre miles que se pierden en el silencio. Recordar su nombre, compartir su lucha y exigir cambios en nuestro sistema judicial y carcelario es la única forma de honrar no solo a Cdobleta, sino a todos aquellos que han sido condenados al olvido. Gracias por acompañarme en este recorrido. Espero que esta historia haya servido no solo como una lección informativa, sino como un llamado a la empatía y a la acción.